Hola a todas y bienvenidas al primer programa de la segunda temporada de Clau, quiero ser ingeniera. Espero que hayáis pasado un verano estupendo y preparados porque en septiembre se vienen programas muy, pero que muy guays. Por ejemplo, como este. Hoy, Ingeniería Alimentaria. Y sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Blanca, ella es ingeniera alimentaria, le encanta la psicología y además apasionada de los animales. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, Clau, encantada de estar aquí, muy contenta de poder conoceros. Nosotros encantados también de que estés aquí porque estudias una carrera que a mí me produce una curiosidad, porque no sé, nunca... No sé, es como algo, como materiales, digamos, ¿no? Desconocida. No la conocían, ¿no? No. Sí, es lo mismo que me dijeron mis padres cuando les dije que quería estudiar esto. Vale. Bueno, pues te cuento un poco sí, cuéntame, de qué va la carrera. Bueno, nosotros en Ingeniería Alimentaria nos dedicamos un poco a todo lo que es industria de transformación y procesado de alimentos. Vale. Es decir, está enfocada a la rama de agrónomos. De hecho, mi escuela es la escuela de agrónomos. Y dentro de agrónomos hay varias carreras que se enfoca cada una en los diferentes ámbitos de la agronomía. Y la mía es, una vez que se recoge la materia prima, ya sea cultivos o ganadería o, en fin, cualquier materia prima, hasta que se envía a un supermercado y el consumidor lo tiene en su casa. Entonces, todo ese proceso que hay en medio es de lo que nosotros nos encargamos. Qué bonito, ¿no? Sí, la verdad que es muy bonito porque además es algo que puedes ver en tu día a día, ¿no? Porque al final, pues, no sé, una persona que estudia ingeniería aeronáutica, pues no puede irse a su casa y hacer un avión cualquier día. Así. Claro, pero nosotros podemos ir al supermercado y ver que los alimentos que hemos estudiado están ahí, analizarlos, fijarte un poco más en lo que has aprendido en clase, en las etiquetas, en la forma de envasado. Entonces, es muy bonito porque también es algo que es tan cotidiano, sí, que puedes, total. que es muy accesible para todo el mundo, digamos, el resultado de lo que se hace en tu carrera. Jo, y tanto, mira, es que estoy pensando materiales, pues no sé, como no me ponga así a tocar cosas, ¿sabes? Claro, no tengo al alcance de mi mano las pruebas para poder analizar los materiales, las pruebas de dureza, nada de eso. Claro. Vosotros lo tenéis mucho más fácil, es verdad. Eso es. Mucho más bonito también. Eso Así estáis nutriéndoos de conocimientos constantemente. Sí, la verdad que es muy bonito y hombre, a mí me gusta mucho también que aprendemos unas ciertas cosas que la gente no se da cuenta de que existe, o sea, de todo el procesado, todo lo que hay que pensar y todo lo que hay que trabajar para que un alimento esté en el supermercado. Nosotros damos por hecho que ahí están los alimentos, pero nadie se para a pensar qué hay detrás de eso, ¿no? Pues yo qué sé, tú ves una salchicha en el supermercado y ya ves tú, qué objeto más banal, más cotidiano, que Sí. no tiene nada exótico, ¿no? Una salchicha, pero claro, No. detrás de eso hay una persona que tiene que formular, hacer la emulsión, hacer que, en fin, todos los componentes estén equilibrados, que haya una tripa que lo envuelva, que se envase bien, o sea, que detrás de eso hay todo un proceso y todo un equipo de personas trabajando para que eso esté en tu supermercado y nosotros, pues, en el día a día no lo valoramos tanto. No, es verdad, toda la razón, vamos, yo para nada, ya te digo, o sea, yo me cojo mi guacamole del Mercadona y digo, qué rico, mis nachos y ya está. No pienso en qué hay más allá. Claro. Joder, qué bueno, claro. Y entonces, hilándolo con eso, ¿qué salidas tiene tu carrera? Pues, a ver, si te digo la verdad, tiene una barbaridad de salidas. O sea, Sí, es que ¿no? no te las podría enumerar todas, porque es que puedes trabajar al final en cualquier industria o en cualquier trabajo que tenga que ver con la alimentación, desde calidad y seguridad alimentaria, en controles de calidad, etcétera, hasta en diseño de maquinaria para la industria alimentaria, en construcción de edificios agrícolas, en formulación tanto de alimentación humana como animal. Entonces, tiene un montón de salidas súper diferentes, todas ellas relacionadas con la alimentación de forma directa o indirecta. Y además es una carrera que ahora mismo tiene, o sea, me atrevería a decir que un 100% de empleabilidad. O sea, es una pasada todo lo que, o sea, toda la falta que hacen ahora mismo agrónomos en general en el mundo, porque claro, cada vez somos más personas,
todos acostumbrados a comer por lo menos 3 veces al día, entonces siempre va a haber trabajo en la alimentación, porque es que es algo que nunca va a dejar de existir. O sea, haya crisis, haya problemas, haya pandemias, comer es algo que es tan básico que siempre va a haber trabajo en eso. Entonces, hay muchísimas salidas diferentes y muchísimo trabajo. Joder, tanto. O sea, incluso hay empresas que nos contaban algunos profesores que llaman directamente a la universidad en plan, oye, mandarnos estudiantes, porque es que no hay agrónomos. O sea, hay un déficit en España y es tan necesario con todas las personas que hay que implementar nuevas formas de producción, porque si la población sigue aumentando... Claro, hay una necesidad de abastecer. Eso es, físicamente llega un momento que el espacio es limitado, el espacio de cultivo, de ganado, es limitado, entonces hay que crear nuevas técnicas que optimicen esa elaboración de alimentos para cubrir la demanda de toda la población. Qué barbaridad, claro. Y para tener tantas... O sea, que me has dicho que tienes un abanico súper amplio de salidas, tenéis que tener también unas asignaturas muy variadas. Desde, imagino, si os dedicáis también al tema de la maquinaria, temas de ingeniería, de mecánica, y luego también temas de química, ¿no? Eso es. Más o menos como... Porque, por ejemplo, mi carrera de materiales tenemos un poquito de química, mucha mecánica, mogollón. Tenemos 5 mecánicas, la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Luego también tenemos bastantes temas de funcionales y tal, claro, que se aplican porque nosotros tenemos 3 salidas, pero claro, vosotros con tantos abanicos, ¿qué asignaturas tocáis? También para la gente que igual el año que viene, se plantea estudiar una ingeniería. Pues, a ver, primero de carrera es un poco como en toda la ingeniería, mucha física, mucha matemática, vale. y también química, bastante química, porque al final tú para poder procesar un alimento necesitas saber qué propiedades químicas tiene ese alimento para saber cómo va a reaccionar al procesado, ¿no? Tú tienes que anteponerte a cómo va a reaccionar. Entonces, tienes que conocer muy bien todos los alimentos en su base, o sea, en su estructura. Entonces tenemos mucha química también, mucha microbiología, porque en el tema de calidad, o sea, de seguridad alimentaria, lo principal prácticamente que hay que controlar es microorganismos patógenos y todos los tratamientos que se le aplican para controlarlos. Pero claro, también tú tienes que tener en cuenta que cada tratamiento se adapta al tipo de alimento, porque según lo que tú le hagas, el alimento comporta de una forma u otra, eso es, ¿no? o sea, tú una temperatura, pues tienes que poner mucha temperatura para eliminar los patógenos, pero a lo mejor justo estás en una proteína que no puedes darle esa temperatura porque se desnaturaliza. Entonces tienes que jugar un poco con los tiempos, las temperaturas y el tipo de procesado, si no puede ser térmico, para que ese alimento sea apto para el consumidor y no suponga ningún tipo de riesgo. Que yo muchas veces pienso, digo, no entiendo cómo, o sea, no estamos intoxicándonos todos los días, porque es que me parece tan complicado tener en cuenta todo lo que le puede pasar, que si bacterias, hongos, degradaciones, en fin, reacciones químicas del propio alimento, digo, tantas cosas que pueden pasar que cómo no nos estamos intoxicando todos los días. Pero claro, eso es porque hay un equipo de técnicos detrás que piensan en todo eso. Joder, qué entonces, pasada. Sí, la verdad que es un mundo muy curioso. Porque es lo que te decía antes, son cosas que damos por hecho, que tú compras un alimento en el súper y tiene que ser bueno. O sea, no te puede sentar mal, no puede estar en mal estado. Pero es muy complicado hacer que todo esté en buen estado hasta que tú lo ingieras. Entonces, pues eso también en el primer año es un poco también más común a las ingenierías, pero también se va especializando. También tocamos una parte de nutrición humana en el primer año para saber cómo el organismo reacciona también ante los tipos de alimentos. Y luego ya se va especializando cada vez más. O sea, sí que tenemos asignaturas de la rama ingenieril como tal, como mecánica de materiales, estructuras de acero y hormigón, edificación, electrotecnia. O sea, sí, pero la mayor parte de las asignaturas son más enfocadas a los alimentos como tal. O sea, tengo una asignatura que es carnes. Otra asignatura que es lácteos, o sea, bueno. Industrias de procesado, así que de la industria láctea, pero vamos, comúnmente llamada carnes. Eso es. Claro, mis amigas se parten de risa porque mis amigas que hacen derecho medicina, no, tengo que estudiar derecho romano. Yo, bueno, pues yo me voy a estudiar zumos, ¿sabes? me voy con los zupitos. Y se ríen con toda la razón. Pero claro, detrás de eso hay
una cantidad de cálculos, de cosas que tener en cuenta, de reacciones microbianas, claro, que yo digo zumos, como si eso fuese el patio del colegio. Sí, claro, tú vete a por tus zumitos y tú ahí tirándote los pelos. Eso es. Entonces, luego ya se va especializando. O sea, se va especializando más en lo que es alimentos. También tenemos asignaturas de vinos, de cervezas, claro, sí, estamos... Oye, pero qué maravilla de carrera. Bueno, y ya te contaré luego todas las prácticas que hacemos, que es lo mejor. Mis amigas se mueren de envidia. Se mueren de envidia. ¡Qué envidia! O sea, tenemos... Es muy guay por lo que te digo, porque luego hay muchas cosas que dices, anda, esto pasa por esto. O sea, por ejemplo... tú cortas una manzana, ¿no? La cortas en dos y sabes que al rato se te va a poner marrón. Sí, se te oxida, ¿no? Y claro, y dices, uy, ¿y esto por qué? Y luego ya estudias que las células tienen unas enzimas que reaccionan y crean como esa película para proteger a la manzana y que no se ponga mala, y ya aprendes que eso no es algo que haga que la manzana esté... claro, que no es que no esté apta para el consumo, sino que es un mecanismo de defensa del propio alimento para cubrirse. O sea, para protegerse, claro. Eso es, para protegerse, para crear como si fuera un film, ¿sabes? Como un film plástico, como si tú lo tapases, pues ella lo hace así, oxidándose con el aire. Entonces, claro, como que le encuentras explicación a cosas que ves en tu día a día y que nunca te habías parado a pensar. Me encanta, claro, es que es como... No sé, o sea... es que me parece es lo que dices tú, dar explicación a todo eso que no conoces. Yo que siempre he sido como muy de... Por ejemplo, a mí me costó mucho elegir carrera porque era como... ¿Y esto por qué será? ¿Y esto por qué esto? ¿Y esto por qué otro? ¿Y esto por qué tal? ¿No? Pero cosas muy cotidianas. O sea, muy... Pues eso, del día a día. Y me parece una carrera interesantísima. Sí. O sea, interesantísima. O sea, sí. Aprendes muchas preguntas de trivial también, ¿eh? Sí. O sea, claro, la típica de ¿por qué la naranja no se oxida? Perfecto, soy ingeniera alimentaria, vamos a ganar en mi equipo. ¿Por qué la naranja no se oxida? Porque tiene ácido ascórbico y es un producto muy ácido, entonces el ácido hace como de antimicrobiano. Entonces, bueno, no que no se oxide, sino que no se contamina por microbios tan fácilmente, ¿no? Porque tiene sus propios antioxidantes naturales. Qué bueno. Mira, por ejemplo, mi madre hace una cosa que yo siempre cotilleo. Claro, por eso muchas veces, por ejemplo, al guacamole ya todo lo que quieras le metes un poquito de limón para que se mantenga, ¿no? Claro, por el ácido. Qué bueno. Y mi madre hace muchas veces, por ejemplo, cuando hace pesto y ha sobrado pesto, que lo mete en un tarrito, encima le mete una buena capa, un chorro de aceite grande, claro, para que haga capa. ¿Qué hace eso también? Claro, el aceite es conservante. Igual que la sal, el azúcar, por ejemplo, la fruta en almíbar. ¿Por qué? Porque se hacía antes lo de meter la fruta en almíbar. ¿Por qué? Sí. Porque el azúcar es un conservante, el almíbar es agua con azúcar. La sal igual, todos los botes de conservas de típico alcachofas de bote o pimientos de piquillo de bote, pues todo eso tiene un líquido de gobierno, que es lo que va alrededor, que básicamente suele ser agua con sal porque es un conservante. Pues ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que aprendes en la carrera, que es muy curioso, sí. Y, por ejemplo, en la la asignatura de cerveza y de vino, ¿qué dais? Bueno, asignatura de cereales se llama, es cereal, esa. Vale, la de cerveza es en cereales. Pues nada, tú aprendes cómo elaborar cerveza de cero. O sea, desde que tú recoges la cebada, como todo el proceso de malteado, de fermentación. Claro, la fermentación, todo lo que hay que tener en cuenta, qué levaduras aplicar para que fermente, cuáles son las permitidas, cuáles son las... Sobre todo, o sea, aprendemos también todo lo que es maquinaria, qué maquinaria utilizar si quiero hacer una cerveza con estas características, si es tipo ale, si es tipo lager, o sea, según el tipo de cerveza, ¿no? Todo lo que... Es que me parece una carrera de la leche. Sí. O sea, no sabía que era tan chula. Una pasada. Qué guay. Vale, y de todas esas salidas y todo, ¿cuál es la que más te llama la atención a ti? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado porque además yo, o sea, me gusta todo. O sea, yo soy súper curiosa con todo, entonces es como no sé elegir. Entonces yo, es verdad que en los años que estaba haciendo la carrera he hecho prácticas en varios sitios porque yo decía, o sea, tengo que ir filtrando, porque tengo que ver si esta rama me gusta o no me gusta, porque tengo que ir haciendo filtro, porque claro, no puedo trabajar de todo. Entonces estuve en bodega porque me llamaba mucho el tema de vinos y me encantó. Entonces... casi todo el tiempo de la carrera estaba pensando que quería dedicarme a vinos y hace poquito he cambiado porque, bueno, participé en unas jornadas que organizaba AECOC, que se llama el Summer Camp de AECOC,
que unen como seleccionan a 100 estudiantes de toda España, de todas las carreras, con empresas del gran consumo, ¿vale? Y entonces, pues tú estás allí con las empresas y te cuentan un poco lo que hacen, cómo tu perfil se adaptaría a la empresa, en fin, como un poco jornada de puertas abiertas con las empresas. Y la verdad que me estuve informando y me llamó mucho más el tema de calidad y seguridad alimentaria, porque, a ver, a mí al final lo que me gusta es el cacharreo. Me gusta el laboratorio, me gusta el cacharreo, entonces calidad y seguridad alimentaria, claro, es lo que más se adapta a eso, ¿no? Que son controles de calidad, análisis de alimentos, entonces yo creo que eso es un poco lo que ahora mismo me llama más, pero bueno, de aquí a que me ponga a trabajar, que ahora tengo el máster, que son 2 años, claro, me da tiempo de cambiar de opinión, ¿no? Para poder firmar. Eso es, o sea, tú cuando sales de la carrera tienes el título de técnico, pero para que te den el título de ingeniero como tal necesitas hacer el máster habilitante. ¿Y siendo técnico a qué te podrías dedicar? Pues a ver, hay un poco de polémica con eso, porque le preguntamos, hay opiniones dispares, según al profesor que le preguntes o a la persona que le preguntes, te dice una cosa u otra, porque yo creo que depende al final más de la empresa como tal y a lo que te quieras dedicar, pero en la base lo que yo he entendido es que teniendo el título de ingeniero lo que puedes es firmar proyectos. Puedes firmar proyectos, pero claro, o sea, yo a lo mejor... cargo de tu responsabilidad, ¿no? Eso es. Por ejemplo, del tema de calidad y gestión. Pues, por ejemplo, es que en ese sector no sé si hay proyectos como tal, porque me dicen proyectos y yo entiendo algo más como de construcción de una nave o proyectos como más ingenieriles, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto cambia, pero sí que sé que hay empresas que hacen filtrado por el título que tengas o no, y otras que no. O sea, que al final un montón de gente en mi carrera que no hace el máster habilitante y sí, eso es encuentra como trabajo. Es que depende de lo que te quieras dedicar. Sí, eso es por ejemplo como Patricia, que ella hizo ingeniería de energía y quería empezar a trabajar en una empresa y dijeron, es que si no tienes el máster tal, entonces mientras empezó a trabajar en la empresa se sacaba el máster. Se sacaba el máster, claro. O sea, sí, es que depende tanto de la empresa como del puesto como a lo que te quieras dedicar. Claro, es verdad que de las ingenierías que hay en mi escuela, la mía a lo mejor es la que tienes más posibilidad de no estar a cargo de un proyecto, ¿no? Porque nos dedicamos más a la parte de transformación. Sí, la mía tampoco. O sea, al fin y al cabo, materiales es un poco, pues eso. Por ejemplo, como la chica que ven Bueno, una que entrevistamos de Airbus, que ella se encargaba, por ejemplo, de traía una pieza que estaba rota, pues analizaba, ¿no? A ver cuál había sido el fallo, cómo podía repararlo. O sea, quiere decir, no es, como dices tú, tan ingenieril de gran estructura que depende de la seguridad de... Eso es. Sí que también te sirve si quieres opositar. Para opositar sí que necesitas el título de ingeniero, o sea, con el máster habilitante. Ya ves. Pero bueno, ¿Y qué te iba a decir? Cuéntame esas curiosidades, esas anécdotas universitarias que hayas hecho. Vale, a ver, pues mira, en la carrera, cosas así interesantes que hagamos, a ver, todas las prácticas, porque hacemos muchísimas prácticas, sobre todo en tercero y cuarto de carrera, hacemos muchas prácticas de laboratorio, de bajar, tenemos unos campos inmensos de práctica, o sea, en medio de Moncloa hay campos de cultivo que son de la Universidad Politécnica, sí. Entonces, hacemos muchísimo procesado de alimentos, o sea, hacer el alimento del cero, o sea, hacemos queso, vamos a hacer queso, hacemos vino de cero, vamos a recoger las uvas, las traemos y hacemos todo el procesado del vino y luego cada uno se lleva a su casa su vino embotellado después de todo el curso, claro, porque se tiene que macerar, fermentar, en fin. Y después te llevas a casa tu vino y lo aprendes a hacer de cero. Hacemos catas de cerveza, por ejemplo. Pero luego la escupís, ¿no? O acabáis todos borrachos. Acabamos. Cada uno lo que quiera, cada uno lo que quiera. ¡Qué maravilla! Claro, y a ver, es que realmente hay que probar también, hay que tragarla para ver el retrogusto que te deja. O sea, que no es que yo quiera, claro. No, yo lo entiendo, pero es una implicación. Exacto, es una cosa profesional, una cosa de adquirir conocimientos. Luego también, por ejemplo, pues catas un montón, catas de galletas, también catas de vinos. Sí, qué bueno. Te enseñan a hacer todo el análisis sensorial. Tenemos una asignatura que es análisis de alimentos y haces el análisis desde la parte de laboratorio hasta el análisis sensorial, que al final es lo importante, ¿no? Que el producto le guste a la gente, si no, no se va a vender. Joder. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es un poco lo más interesante, porque es lo que yo siempre, pues, mis amigas ven que lo hago y dicen, jolín, qué divertido, ¿no? Me he equivocado de carrera, tenía que haberme metido en la tuya, o sea, es súper divertido. De repente, bueno, pues yo mañana, que también te digo, cuando tienes una cata de cerveza a las 8 de la mañana, no te apetece tanto. No, te apetece un café, claro, no una cerveza. Cata de café. Sí. Y entonces, pues yo creo que es un poco las curiosidades, ¿no? Que la gente lo ve y dice, jolín, haces ingeniería alimentaria y estás comiendo galletas. ¿Y alguna vez habéis tenido una asignatura en la que hayáis tenido que hacer vosotros vuestros propios alimentos y se lo hayan tenido que comer otros compañeros?
En plan, a ver, rollo, una galleta que estuviera súper pocha, asquerosa y todos diciendo, Yo tuve Blanca, ¿qué has hecho? ¡Qué asco! yo, mira, este año hice una barrita proteica de grillo. Una barrita proteica de grillo y chocolate. Buenísima, ¿no? Malísima. Ah, pero ya me malísima imaginaba. no por el grillo, porque se nos quemó. Se vale. nos quemó la barrita. Le pusimos demasiado cacao y estaba súper amarga. O sea, entonces al final, pues no estaba buena, no por el grillo, sino porque no sabemos cocinar. Vale. Entonces, claro, está muy bien por eso. Y luego tenemos también una parte, en los campos de prácticas, hay unos edificios con plantas piloto para hacer, pues, como mini fábricas, como si fuera la fábrica de, yo qué sé, pues de algún cereal para hacer, no sé, masas de pan. Y entonces tienes una planta piloto con todas las máquinas como en pequeñito para poder experimentar allí, y tú vas allí con tu clase y Qué maravilla de y lo haces. instalaciones. Sí, luego tenemos una bodega, tenemos una quesería, o sea, hay un montón de industria como tal allí, campos de prácticas donde la gente puede ir a experimentar. También puedes ir a hacerte una barbacoa si quieres. O sea, sí, es así. Entonces es muy divertido, sí. No sé si me alegro que hayas venido o no, porque me está encantando tu carrera. O sea, yo aquí estudiando materiales, menos mal que este año empiezo con las optativas de biomateriales, que me llaman mucho la atención. No las voy a yo aquí a hacer de menos a las pobres, pero hija mía, qué maravilla de carrera. Sí, es muy divertido porque o sea, estás entretenido siempre. Estás entretenido y además a mí me pasa que, bueno, yo soy muy hooligan de mi carrera, o sea, yo estoy encantada con mi carrera, tenía clarísimo que quería estudiar eso y entonces, pues claro, yo a todo el mundo se la vendo genial. Porque yo ya te la he comprado. ganas, ¿no? Ya de estudiarla. Y además, el ambiente ya en la universidad es una pasada. O sea, organizar un montón de eventos. Los profesores también siempre son súper atentos. Toda la gente súper acogedora. O sea, lo que es la universidad como tal, la vida universitaria es muy divertido. ¡Qué maravilla! Y es verdad, ahora que me has dicho, yo ya lo tenía súper claro desde el principio. ¿Por qué lo tenías tan claro? Cuéntame. Pues mira, a ver, Clau, me encantaría contarte toda una historia estupenda, sí, ¿no? y romántica de cómo sentir el flechazo, y la realidad es que iba yo un día en el coche con mis padres de camino a Málaga y tenía que elegir, tenía 15 años, ¿vale? Y en mi colegio eran 3 años de bachillerato. Vale. Entonces tenía que elegir ya si quería ciencias, letras o qué quería. Yo en mi casa todos han hecho letras, todos. Entonces yo de repente me gustaba la física, me gustaban las matemáticas, me gustaba más la parte de ciencias y tenía que elegir, pero claro, yo no sabía lo que quería hacer. Entonces no se me ocurre nada mejor que hacer que meterme en una página de internet que se llama todalascarrerasquehayenmadrid.com y entonces yo me metí ahí y me puse a leer. En el coche 5 horas tenía para leer y fui leyendo, claro, imagínate hasta la I, que llegué a ingeniería alimentaria y dije, a ver esto. 2 párrafos que yo ahora mismo ya ni me acuerdo de si tenían que ver con la carrera y de si eran verdad o no, pero yo en ese momento dije, wow, qué divertido, me gusta un montón esto. Y ya ahí dije, con 15 años, dije, vale, yo quiero ser esto, yo quiero ser ingeniera alimentaria. Y mis padres me dijeron, ¿eso qué es? ¿Sabes? A ver, hija mía. Claro, porque no lo conocían tampoco, o sea, es que la mayoría de gente... Mira, mi carrera tiene una nota de corte bajísima, porque no hay demanda. Claro, como muchas ingenierías. Bueno, ahora no, ahora se está subiendo. Está subiendo, la mía también está subiendo un poquito, ¿eh? Pero vamos, que ha pasado de un 5 a lo mejor a un 6 y pico, no lo sé, estoy en desconocimiento de eso, pero sé que ha subido un poquito, pero al final es porque no hay demanda, nadie conoce esas carreras. O sea, a mí nunca me ha pasado presentarme a alguien y decirle soy ingeniera alimentaria. Me ha pasado que me digan, es mentira, te lo estás inventando, eso no existe. Y tú, no, es un chiste, ¿no? Te lo voy a contar, que ayer hice cerveza a las 8 de la mañana. No, pero claro, siempre tienes que explicarle a la gente un poco de qué va tu carrera, porque no es habitual, son carreras muy nuevas. Y entonces, pues nada, yo ese día en el coche decidí que quería ser ingeniera alimentaria. Con 15 años. Y desde entonces a tope con eso. Y cuando hice ya selectividad y todo, pues ya me metí. O sea, ya lo tienes claro. Lo tenía clarísimo, claro. Me costó más... O sea, bueno, al final mis padres me apoyaron mucho, la verdad. Pero me costó más como explicarle a la gente lo que era que elegirlo. Tú, Blanca, ¿qué te vas a dedicar? Y yo, ingeniera alimentaria. Claro que por otro lado, yo en realidad me estaba metiendo a eso sin saber muy bien a lo que me enfrentaba. A ver, ¿qué pasa? Pero si eso siempre pasa. Yo igual también, cuando leí la ingeniería de materiales, digo, bueno,
tampoco estoy yo entendiendo aquí muy bien lo que es esto, porque claro, tampoco conocía a nadie ingeniero de materiales. Digo, pero bueno, a mí me da la sensación que lo puedo aplicar a cualquier cosilla, porque al fin y al cabo materiales están en todas partes. Justo. Y tu carrera también es una maravilla. Y dije, pues bueno, digo, creo que es una ingeniería que al fin y al cabo pues está relacionada, ¿no?, con todo el tema que me llamaba a mí también la atención, las mates, la física, la mecánica, la química, todo eso. Y era una carrera que abarcaba todas esas asignaturas que me gustaban en bachiller y en la ESO. Y dije, pues yo creo que esta. Y no me he equivocado. Sí, espero que no fuera tu carrera la que tendría que haber hecho. Me gustan mucho los materiales. La verdad que es eso, es una pena porque al final estas carreras son tan nuevas y nacen por la necesidad que hay de que existan. O sea, antes no existían porque... Como la de energías. Eso es, no había esa necesidad, eso es, hasta que ya ha habido un conocimiento de, oye, aquí hay un problema y necesitamos personas que estén especializadas en esto para poder solucionarlo. Exactamente. Entonces, por un lado eso, para las personas que se quieren meter, está bien porque sabes que es un mundo en el que hay un montón de trabajo, porque hay muy poca gente que lo estudia y mucha demanda de trabajo, ¿no? Muchos puestos que requieren de este perfil técnico. Entonces, si hay alguien que me esté escuchando que está dudando de meterse en ingeniería alimentaria, sin duda, hazlo, porque... Fue otra cosa que yo pensé, digo, yo a lo mejor me estoy arriesgando y de repente entro aquí y no me gusta nada. Pero prefiero arriesgarme a que no me guste en algo que tengo medio claro que meterme en otra cosa que no me apetece. Porque al final la vida laboral es muy larga y es 1/3 de tu día trabajando prácticamente durante un montón de años. Así que más vale hacer algo en lo que estés a gusto, en lo que te sientas productiva y te sientas... pues eso, que te estimule, realizada. Un trabajo que te estimule y que te guste. Exacto, sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que, no sé, una cosa, por ejemplo, que decimos mucho en este programa es eso, ¿no? Que hay gente que tiene como miedo a equivocarse, ¿no? Que, por ejemplo, he tenido compañeros que se metían en la universidad, en la carrera, y decían... Joder, bueno, es que ya para lo que me queda, ¿no? Pues bueno, pues voy a terminarla y luego ya así eso digo, pero hijo mío, si sabes que no te vas a dedicar a ello, si no te gusta, si no es una carrera o un grado que te estimule, que te produzca curiosidad, el conocer el porqué de las cosas, ¿sabes? No toda la carrera, porque no siempre hay asignaturas que te interesen, pero ya si al menos hay una que te tiene ese algo, joder, pues venga, tira para adelante, ¿sabes? No tires la toalla, ¿no? Pero si realmente es un grado que no te aporta nada de interés personal, pues hijo, es que no pasa nada. Por ejemplo, tuve un colega, Ignacio, que le conocí yo en mi segundo de carrera. Y él, el tercer año, se fue, porque el tío era súper artístico, le flipaba el diseño, no sé qué tal, y se piró a una universidad y me dijo, es que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, estaba yo aquí en una carrera que no me tal, pues es que no pasa nada. Y yo se lo decía y digo, es que es verdad. O sea, que no has perdido absolutamente nada. 2 años de tu vida no son nada. No es nada. Siempre y cuando encuentres aquello que te guste. Además, es que lo entiendo perfectamente. O sea, tú estás en el colegio que te dicen a qué hora comer, cuándo estudiar y cuándo ir al baño, y de repente a los 18 años te dicen a la hora elige lo que vas a hacer el resto de tu vida. Que lo más normal me parece que no lo sepas. O sea, es que es lo más normal. Entonces, que la gente, creo que es muy importante que la gente no sienta que el entrar en una carrera que al final no te convence es un fracaso, porque es que no lo es. O sea, estás todo lo contrario, estás luchando por hallar aquello que te gusta, ¿no? Y eso tiene mucho más mérito que decir, bueno, pues acabo la carrera porque no me gusta y luego voy a trabajar de otra cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, sí que obviamente hay que moverse por lo que nos gusta, porque conozco casos de gente pues que al final se mete un poco en la carrera que o le han recomendado o que va un amigo, o que efectivamente, o sea, en carreras que a lo mejor ellos ya de antes sabían que no les iba a gustar. Entonces, al final, tú eres el dueño de tu vida. Tú eres el que va a trabajar todo el resto de tu vida, el que va a ir todos los días de lunes a viernes a tu lugar de trabajo y tú sabrás si quieres estar todos esos años de tu vida feliz o no. O sea, todas las personas que te han recomendado que te vayas a otra carrera no van a trabajar por ti. Lo vas a hacer tú. Entonces, haz lo que tú quieras, ¿no? Que es verdad que hoy en día suena como demasiado fantasioso, ¿no? Como, sí, un poco Mr. Wonderful, claro, pero es que es la verdad. Pero es que es la verdad. Es que esa es la cruda realidad. Y toda la gente que conozco que ha acabado carreras que no querían, no están trabajando de su carrera. Entonces, para eso
es mejor encontrar algo que te guste. Eso es, que encuentres algo que te guste, que eso es lo decía, más importante. Es que es verdad, eso por ejemplo lo decía Ryu, dice, es que ¿qué es perder 2 años de tu vida con los 90 años o más, si Dios quiere, que vas a vivir? No es nada, no es Totalmente. nada. Sí. O sea, es lo que dices tú, hay gente que quizás... A ver, que yo también lo entiendo, ¿eh? El miedo a equivocarse yo creo que lo tenemos todos. Si alguna os estáis planteando estudiar, por ejemplo, ingeniería alimentaria, pues tirar para adelante. O sea, no tengáis miedo a probar y decir, pues no me gusta. Bueno, pues mira, es que tenía que esta otra, ingeniería de materiales, que me llamaba mucho más la atención, voy a probar y te gusta. Sin duda. Pues ya está, tú prueba. Tú prueba y hasta que encuentres lo que te llame. Y que al final a aquellas personas que están también, que hay muchísimos casos, personas que no saben qué les gusta, que dicen, jolín, tengo que elegir algo, pero es que no sé lo que me gusta. Pues mi consejo sería, métete en algo que tenga muchas salidas diferentes. Esa fui yo, tía. A mí es que me gustaba psicología, arquitectura, también miré edificación por la nota de corte, miré también materiales porque me parecía que tenían muchas salidas, biomedicina, o sea, yo tenía un abanico desde la letra, menos historia, desde letras hasta la ciencia más pura. Sí. Y dije, bueno, pues voy a coger materiales porque es que materiales tienes biomateriales, tienes estructurales, tienes funcionales, tienes como todo el campo, tanto desde la construcción como de lo bio, como de lo más de laboratorio, ordenador, programar y tal. O sea, era como una carrera que era como súper versátil. Y dije, pues mira, con esta seguro que no me equivoco. Y sacio todas mis curiosidades. Y es verdad. Eso es, o sea, sí, es eso, encontrar algo que abarque todo lo que te interesa, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, Elena. Vale, pregunta. Antes que hablabas de bichos, ¿sí? Que te has metido un saltamontes. No sé lo que has dicho, porque yo creo que mi cerebro lo ha querido eliminar. Te has metido un bicho en la boca. Sí. Me imagino que estaréis acostumbrados a comer bichos, porque eso no lo hace uno un martes por la mañana, ¿no? Yo los miércoles lo hago. No, pero bueno... Este año sí que lo he hecho bastante, la verdad, porque teníamos una asignatura muy guay, una optativa, que se llama Diseño de Nuevos Alimentos, que es una pasada de asignatura. Y claro, entonces pues estudiamos un poco todas las nuevas tendencias alimentarias que hay en la actualidad. Y claro, la proteína de insectos ahora mismo está teniendo un auge tremendo, porque es que es una proteína que a nivel nutricional es de lo mejor que hay. O sea, por gramos de insecto hay mucha más cantidad de proteína que por gramos de... Me parece que la relación era en 30 gramos de carne de vaca hay 8 gramos de proteína, me parece que era. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y en 30 gramos de insecto hay 20 gramos de proteína. O sea, es una barbaridad. Y luego, pues claro que tiene casi todos los aminoácidos esenciales, que es para lo que tomamos proteína. No tiene colesterol, como tiene, por ejemplo, algunas carnes pues de animales... Sí, carne roja, por ejemplo. Claro, que tomamos más habitualmente. Y luego la producción de insectos es mucho más barata, mucho menos contaminante. Exactamente. Y mucho más sencilla. Porque claro, tú tienes a tu vaquita y tu vaquita está en tu prado y tienes que tenerla no sé cuánto tiempo, con su agua, su extensión de campo, en fin, ocupando un espacio, consumiendo ciertos recursos, tal. Y claro, un saltamontes te consumen ahí menos. Entonces es mucho más sencillo. Y entonces por eso la proteína de insectos está teniendo ahora mismo un boom tremendo. Y es verdad que, claro, ¿cuál es el problema? Que en Europa pues hay un poquito de choque cultural, ¿no? Porque hay reticencia a la hora de consumir este tipo de productos, ¿no? Un poco porque no nos apetece. O sea, no a mí cuando desayunar un grillo. No. Así, bueno, igual si me pillas muy dormida me lo como, pero... Claro. Pero luego, por ejemplo, nosotros en esta asignatura que te cuento, en Diseño de Nuevos Alimentos, lo que hacíamos era procesar esos insectos para que tú al final también te lo puedas tomar de una forma que no te des tanta cuenta de que estás tomándolo. Por ejemplo, hacíamos pasta de gusano. Espaguetis de gusano. Chips de sabor pizza, pero en su composición lo que tenía eran grillos. Pues no sé, yo por ejemplo con mi grupo desarrollamos un nuevo alimento, que era uno de los trabajos de la asignatura, era cada uno tenía que hacer un nuevo alimento. Nosotros hicimos unas barritas proteicas de grillo. No, de grillo no, de gusano eran nuestras barritas, sí. Y eran de chocolate, de tal. Entonces, pues, claro, son formas que yo, claro, imagínate, yo me presenté con esas barritas en casa. Yo estoy saboreando el gusano ese y no me está... Yo me presenté con eso en casa y nadie quería, claro, nadie le apetecía probarlo, pero yo dije, venga, pruébalo y luego te digo lo que es. Y bueno, a la gente ahí sí que les gustaba cuando... Claro, porque tenía todas las mariconadas, claro. Sí, que al final eso es más porque nosotros nos limitamos
a pensar lo que estamos comiendo que porque realmente a nivel organoléptico guste o no. Claro. ¿Qué tecnicismos, nena? Organoléptico. Es que es una palabra que se usa muchísimo en la carrera. Sí. Organoléptico es como todo lo que es, bueno, pues todos los sentidos. Vista, olfato, gusto, todo eso, ¿no? Entonces, pues, claro, ahora mismo está teniendo un boom y es que es la alimentación del futuro. Porque ¿te acuerdas lo que comentábamos antes de que hay tanta gente que hay que suministrar para todo el mundo? Pues obviamente una industria de saltamontes o de gusanos ocupa mucho menos espacio que una de carnes de cerdo, a lo mejor, ¿no? Sí, que obviamente pues que todo tiene cabida en el mundo, pero que si necesitamos a lo mejor saciar o sea, cubrir todas esas necesidades, pues a lo mejor tenemos que combinar un poco las dos para que en extensión sea posible, ¿no? Entonces, pues por eso está yendo ahora ese boom, ¿no? Y es la alimentación del futuro, vamos, yo lo tengo clarísimo, los insectos. Joder, había gente que iba... ¿No tenéis alguna amiga que cuando era pequeña se comía hormigas? Sí. Yo bastantes. Esas eran ya, vamos, veían el futuro de lo que iba a pasar. Eran visionarias, ¿eh? Joder, y tanto. Esas están en mi clase ahora, son ingenieras alimentarias, ¿no? Ya sabía yo. Es que esas lo sabían desde que nacieron, no como nosotras que tuvimos que buscar. Madre mía. Y otro tema, ya que sí que hay que hablar de él, es el tema de los ultraprocesados. Cuéntame ahí un poquillo cómo es esa vaina. Es un tema que está muy a la orden del día, Por supuesto, por eso. Entonces, bueno, a ver... Yo es verdad que en mi carrera no nos dedicamos tanto a la parte nutricional, sino más a la de procesado, pero como hablábamos antes, pues al final para procesar alimento tienes que saber perfectamente su composición, cómo reacciona y al final pues si te informas un poco sobre nutrición acabas sabiendo cómo te afecta eso al organismo. Y entonces, pues bueno, yo creo que las bases de esta nueva tendencia a la alimentación saludable, a no comer ultraprocesados y tal, en sus bases están muy bien, en el sentido de hay que priorizar todo lo que es alimentos beneficiosos y naturales, ¿no? Como son, pues yo qué sé, frutas, verduras, legumbres, pero de todo. Hidratos, grasas, proteínas, de todo. Y reducir un poco el consumo de ultraprocesados. Eso me parece que está estupendo. ¿Cuál es el problema? Que las personas a lo mejor que no conocen tanto el impacto que tiene cada macronutriente en tu organismo, pues tienden a pensar que lo que hay que hacer es erradicar los ultraprocesados por completo y tomar solo fruta y verdura. Entonces, eso tampoco es. Vale. Hay que tomar de todo, es hidratos, grasas, proteínas, todo. Entonces, como que también creo que por una parte, pues a lo mejor se está teniendo como un poco de miedo a toda esa parte de ultraprocesados. Y no por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento, claro, vale. Porque al final, a ver, para mí, bueno, primero voy a empezar definiendo un poco lo que yo creo que para mí es insano, ¿no? Algo que es insano es algo que te crea una patología a corto o a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es un alimento sano o insano? Es que para mí no existe un alimento que sea sano o insano. Lo que es sano o insano son los hábitos nutricionales que tienes. Es decir, si tú comes el 90% de tu alimentación es saludable, equilibrada, con tus macros equilibrados, y luego te apetece tomarte pues un donut, un helado, no sé qué, pues también tienes que hacerlo. O sea, por tomarte algo así de vez en cuando, tu organismo no le va a pasar nada. Vale. Otra cosa es que tú priorices ese tipo de alimentos, entonces tu organismo sí que va a tener carencias nutricionales, pero tampoco se trata de erradicarlos, ¿no? Entonces sí que creo que un poco pues está generando como un poco de miedo a cosas que no deberían serlo. Por ejemplo, he oído ya cosas de... no, es que no tomo hidratos de carbono. ¿Cómo que no tomas hidratos de carbono? Entonces, ¿tu cerebro cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona? No puedes. No, es que no tomo grasas. ¿Cómo que no tomas grasas? O sea, no tomas grasa, entonces, yo qué sé, tus membranas, ¿cómo funcionan? Todas las membranas de tus células. Toda la membrana lipídica. Están todas así. Claro, o sea, ¡dame! Necesitas todo eso. Entonces... Joder. Claro, ya es como, no, porque tiene aceites vegetales y no sé cuánto. Bueno, pero un aceite de oliva virgen extra está estupendo. Sí. O sea, ¿qué problema hay en que tomes eso? No, es que no tomo nada de carnes rojas porque tienen colesterol. ¿Tú tienes un problema de colesterol? No. Pues entonces, ¿por qué lo vas a erradicar de tu dieta? El colesterol también es necesario también para las membranas, ¿no? Sí. Y entonces, claro, y sobre todo a lo mejor en personas con niños pequeños, que ya es... no, mi hijo lleva una dieta sin sal, sin colesterol.
pues muy mal, porque es que los niños necesitan que sus células se desarrollen y para eso necesitan colesterol. Es lo que hace, es lo que le da elasticidad a la membrana. Si no, sí seríamos completamente rígidos si no tuviéramos colesterol. O si no sin sal, lo mismo, no se pueden producir bien las reacciones químicas. Que obviamente no puede haber un exceso tampoco, pero un déficit también supone un problema bastante importante. Y entonces de eso no se habla. Qué curioso. Entonces, claro, yo para mí entiendo que las bases están muy bien, el problema es la forma de aplicarlas. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, yo por ejemplo una vez, una amiga tiene una cuenta de nutrición y contó una cosa súper interesante que nunca te la habías planteado, siempre escuchabas como, pues eso, gente que hace una dieta y que el pan a tomar por saco, no más pan. Y luego, ¿qué pasa? Cuando vuelve al pan, es que las grasillas se acumulan. Rebote, ¿no? Exacto. Y lo contó de una forma que me pareció muy curiosa, que es que tú, cuando no comes, pues eso, carbohidratos y tal, como tu cuerpo tiene esa falta de esos nutrientes, siente que está... Claro, tu cuerpo no sabe que tú estás haciendo una dieta para bajar de peso. Tu cuerpo no lo entiende, que ese es un pensamiento para tener una figurilla más fina, sino entiende que hay una falta, entonces está como en alerta y que luego ya cuando vuelves a consumir pues en ese caso un cachopán, una hamburguesa, lo que sea, lo guarda como reserva por si se vuelve a producir ese proceso o ese momento de no te lo vas a volver a meter en la boca. Eso y por eso es lo del efecto rebote. Y me pareció una forma súper curiosa, como si tuvieras como hambruna, ¿no? Falta de... Sí, totalmente. Eso es como un mecanismo de defensa del cuerpo. El cuerpo, o sea, yo aparte, es lo que te digo, estas cosas no las damos en la carrera como tal, pero sí que me gusta mucho informarme de nutrición. Tu cuerpo, cuando no le das alimento, por ejemplo, si te saltas comidas, tu cuerpo entra en modo ahorro. Claro. O sea, en modo ahorro significa que intenta hallar las vías metabólicas en las que gaste el mínimo de energía porque no sabe cuándo le vas a volver a dar energía. Entonces se pone en modo ahorro. Claro. ¿Y cuál es el problema de que se ponga en modo ahorro? Que la siguiente vez que le vas a dar alimento, él ya está con el metabolismo muy, muy lento. Entonces tarda mucho en asimilar ese alimento y lo aprovecha al máximo, ¿no? Entonces coge todos los nutrientes, todo y lo almacena porque tú ya le has enseñado que tú hay veces que no le das alimento. Entonces, claro, entonces tu cuerpo ahí tiene un lío que no sabe qué hacer y por eso suele ser lo de los efectos rebotes también, porque el metabolismo se ralentiza muchísimo por no comer y... entre otras muchas cosas seguramente que yo no sé, pero y luego, claro, le das alimento y es que no sabe qué hacer con eso, o sea, solamente almacenarlo porque tiene miedo de que tú no le vuelvas a dar. Qué bueno. Claro, es que me parecía muy fuerte, porque, por ejemplo, me acuerdo hace... ¿Cuándo fue? ¿En la cuarentena o después de la cuarentena? Como que se puso súper de moda el tema del ayuno intermitente. Eso que estabas como 16 horas o algo así desde que la última comida... desde la cena... Bueno, que podías intercalarlo de una forma u otra. Pero lo normal era, terminabas de cenar y hasta la comida no comías. Sí. Que eran como no sé cuántas horas. Sí, yo conozco gente que lo hace. Eso no es bueno, ¿no? La verdad que yo ahí no estoy tan puesta. No te sabría decir. Yo, hasta donde yo sé... yo para mí no lo haría. O sea, yo para mí creo que es mucho mejor que le des a tu cuerpo alimentos sanos, que te tomes que hagas tus comidas. Una ciruela por la mañana, quiero decirte. Yo creo que al final lo importante también es que como tener al cuerpo activo, o sea, el metabolismo activo y un poco, pues, o sea, todos sabemos lo que es una dieta buena, equilibrada y si haces eso toda tu vida no tendrías por qué tener problemas, no tendrías por qué a lo mejor recurrir al ayuno intermitente. No sé tampoco si a lo mejor hay ciertos casos en los que médicos lo recomienden por X razón o porque sea bueno para algo. Ahí ya no estoy puesta, la verdad, en lo del ayuno intermitente. Pero yo, por ejemplo, para mí, yo no lo haría porque yo creo en una dieta completamente sana, equilibrada, con tu antojo, tu comida saludable y al final también todo es educar al paladar. O sea, tu cuerpo llega a un punto que ya te pide. Te pide cosas sanas. Si tú lo acostumbras. Sí, yo ahora tengo hambre. Tengo hambre porque me he despertado muy pronto, pero como he ido corriendo... Caravana de grillo, ¿no? No, ahí ya no me has convencido. No, pero es que es verdad. Es que me acuerdo una vez, yo hace muchos años cuando hacía atletismo, me acuerdo de una compañera que le dio un Harry Willy en medio de una competición porque no había desayunado. Claro, la entrenadora le metió una bronca en plan, ¿cómo se te ocurre no desayunar? Claro. O sea, que es que vas a hacer una cantidad de ejercicio, una cantidad de esfuerzo, que es que el cuerpo te lo pide. Es que como no desayunes, como no te metas algo en el estómago... Eso es, y que al final todos los alimentos, los nutrientes y todo, o sea, hay que adaptarlos a cada persona. Yo puedo decir aquí, lo sano es esto, pero eso es lo que me viene bien a mí. Cada persona tiene su momento. Es como, por ejemplo, el miedo al azúcar.
no tomar nada con azúcar porque el azúcar es malísimo, porque, bueno, pero una persona que es diabética y está en hipoglucemia necesita azúcar. O sea, lo que mejor le viene en ese momento es una Coca-Cola normal con todo su azúcar, porque es lo que le va a hacer salir de la hipoglucemia, ¿no? Entonces, al final los alimentos que sean buenos o no para ti dependen tanto de tu estilo de vida como del momento de tu vida en el que estés, como de tu salud. O sea, depende de tantos factores que al final cada uno tiene que encontrar aquello con lo que se sienta cómodo. Que al final la alimentación tampoco es solamente un tema fisiológico, también es un momento social, de comer con gente, es psicológico, en fin, tiene no solamente la función fisiológica de alimentar a tu cuerpo, que también. Entonces hay que encontrar como el equilibrio entre todo eso. Porque puedes decir, no, pues no me quiero comer esta galleta porque no le aporta nada a mi cuerpo. Bueno, pero es que te apetece. Entonces, tienes si te unas ganas de comerte esa galleta con pintita de chocolate. Cómetelo, claro. O sea, ¿qué problema hay? Si te apetece, pues también es importante que le hagas caso a tu... A veces hay que hacerle caso también al hambre emocional, a mí me pasa. A los factores psicológicos, a todo. A mí cada vez que me va a bajar la regla, le pongo unos ojitos al chocolate que me lo como con los ojos. Eso sí, el resto del mes nada. Pero cuando sé que me va a bajar, madre mía, es que... Y además me doy el gusto, quiero decirte, no me privo ni muchísimo menos. Heladitos, chocolate... Y luego me acabo de acordar de otra cosa interesante que... Antes hablábamos un poco de qué cosas son buenas, qué cosas no, y me he acordado de, por ejemplo, el mundo de los aditivos. También da mucho miedo, ¿no? Porque al final no sabes del todo para qué sirven ciertos aditivos, entonces entiendo que hay personas que sean un poco reticentes a eso. Y la gente me decía, no, Blanca, no, todo lo que sea artificial es malo. Y me acuerdo que tuvimos una asignatura en Química 2, una profesora que, claro, le dijimos... en el tema de aditivos, todo el mundo, venga, ¿quién piensa que los aditivos son malos? Y claro, todo el mundo levantó la mano. Y dijo, ¿por qué? Pues porque son artificiales, porque no es natural, porque se fabrican en un laboratorio. Y nos dijo la profesora una cosa que nos dejó todos tumbados. Nos dijeron, dice, puntito. No hay nada más natural que el cólera y nada más químico que el cloro, y sin el agua clorada moriríamos de cólera. No, o sea, mátame, camión. Total. Y entonces, claro, dice... Que sea natural no significa que sea bueno y que sea artificial no significa que sea malo. O sea, mira todos los medicamentos. Los medicamentos salvan vidas y son completamente artificiales, ¿no? Entonces, no por eso tenemos que tenerle miedo a todas esas variantes nuevas alimentarias, ¿no? De aditivos, de nuevos productos, que obviamente sí, hay que priorizar lo natural, como hemos hablado antes, pero... Bueno, que es que además también llevan un recorrido de testeo y de pruebas y de todo. Quiero decir que no es que diga yo, Claudia, voy a sacar este alimento que me acabo de inventar y lo pongo a la venta, ¿no? Eso tiene un proceso de bueno, hasta que se pone a la venta, pruebas, testeos... Claro. Todo. Está todo muy estudiado, que también, o sea, es verdad que hay ciertos aditivos que no se sabe su efecto a largo plazo. Hay algunos que sí que se está viendo que pueden tener un efecto negativo en según qué circunstancias y tal. Pero en principio no debería ser no debería ser limitante tampoco, ¿no? Porque también estos productos que consumimos que están llenos de aditivos suelen ser más malos por los macronutrientes que tienen que por los aditivos como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué producto que tú miras en el bote o lo que sea, que está escrito, normalmente suele dar miedo y no, Mira, por ejemplo, no es para tanto? Que no es para... Vale, pues mira, que tú por lo lees ejemplo... y la gente dice, uy, no, esto no, porque tiene jatiputi. Vale, tú de repente lees en una etiqueta cualquiera ácido ascórbico y dices, wow, qué miedo. Vale. Ácido ascórbico, me vas a hacer el intestino. Y ácido ascórbico, ¿qué es? Vitamina C. ¿Sabes? Entonces, es como, lo pones porque lo estás utilizando como aditivo, entonces no puedes poner vitamina C, tienes que poner ácido ascórbico, pero es vitamina C, o sea, es... De toda la vida de Dios. Es de toda la vida de Dios, es como tomarte una mandarina, ¿sabes? Entonces, claro... Hay algunas cosas que como no se sabe lo que son, y luego hay otros que yo entiendo que, por ejemplo, a mí tampoco me hacen mucha gracia. Por ejemplo, pues los nitratos sí que en determinadas circunstancias pueden crear nitrosaminas que pueden ser perjudiciales, ¿vale? Eso lo puedo entender, pero si tú tomas esos alimentos en su justa medida sin excederte, o sea, no tiene por qué haber ningún problema. Tu cuerpo lo puede degradar perfectamente y ya está. Vamos, o sea, que a la conclusión que llegamos es que no hay nada tan malo ni nada tan bueno, que lo importante es encontrar un equilibrio y estar cómodo y contento con tu alimentación. Qué maravilla. Sí. Es que, hija mía, estábamos mirando el otro día, Nona y yo, y vimos un titular que ponía que es que ahora los ingenieros alimentarios y agroindustriales prácticamente son considerados como ingenieros o como expertos de la salud. ¿Sí? Te lo juro. No lo sabía, no lo había oído, pero a ver, es verdad que al final, pues bueno, estás ahí como intentando hacer que la alimentación sea más atractiva para el consumidor y hoy en día lo atractivo es lo saludable.
Entonces sí, tienes que estar haciendo cosas más saludables para que a la gente le llame. Y hombre, también depende de lo que te quieras dedicar. A mí, por ejemplo, sí que me gustaría dedicarme a algo más en ese sentido, en alimentos funcionales, alimentos a lo mejor repensados que se tenían como insanos para darle una vuelta y que la gente los vea como sanos. A mí esas tendencias me parecen súper interesantes, ¿no? Entonces sí que entiendo, puedo entender un poco el titular. No, es que es verdad. Porque bueno, claro, estamos además, luchando con eso un poco. No, y bueno, sí. y que entendéis cómo se comporta todo el organismo dependiendo de los alimentos, todo. Claro, y cuáles son sus problemas, lo que produce, lo que no produce, cómo se degrada, cómo no se degrada. Claro, al final tú tienes que ver eso porque tú lo primero que tienes que mirar es, lo primero, por la seguridad del consumidor. Entonces, si lo que tienes que tener en cuenta es eso, tienes que controlar todo el alimento y cómo le va a sentar cada uno de los componentes y poner qué tipo de personas no pueden consumir ese alimento, qué tipo de personas le viene bien, etcétera. Y claro, y para eso necesitas tener un conocimiento, que no es lo mismo que ser un nutricionista, que un nutricionista pues se encarga de otro tipo de cosas, ¿no? Pero sí que necesitas tener ese conocimiento de los alimentos para saber cómo tratarlos y a quién recomendárselos. Joder, tanto. Me parece una carrera magnífica. O sea, sí, súper completa. Súper completa y muy divertida también. Porque es que, joder, cuando has dicho todo el tema de los laboratorios, me has dado envidia. Porque yo, por ejemplo, en mi carrera tengo pocos laboratorios. Y alguna vez que he hablado con alguna de vosotras también me decían que, bueno, que tampoco era mucha cosa, ¿no? Sí. Pero... nosotros muchísimo. Es que me da una envidia que me muero. Muy guay. Que me muero porque es que entender todo eso que estás leyendo, que estás estudiando, que estás calculando, todo. Sí, y además es que es una carrera, es que es muy práctica, o sea, al final, ¿tú qué vas a hacer el día de mañana? ¿Dedicarte a hacer comida? Bueno, yo a hacer materiales, pero ahí estoy leyéndolo y estudiando. Claro, pero entiendo que es mucho más complicado poner a 200 alumnos a hacer materiales que hacer un queso. Que claro, que luego tú el queso lo haces con una finalidad de estudiar sus propiedades organolépticas, qué le pasa si le añado más de este aditivo, qué le pasa, o sea, al final tú estás ahí también un poco experimentando, que no es decir voy a la granja escuela aquí a hacer un queso y un vino, ¿sabes? Ya. Lo haces con una finalidad de estudiar el alimento para sacar conclusiones. Pero claro, en medio te lo pasas genial. Oh, qué maravilla, sí, nena. Sí, la verdad que es muy divertido. ¿Y cuántas chicas sois en tu carrera? Pues mira, si te digo la verdad, en mi carrera somos bastante más chicas que chicos. Somos, o sea, te diría, así a grosso modo, un 70% de chicas. Es verdad que dentro de mi carrera dentro de mi escuela hay varias carreras, varias ingenierías, y en las otras sí que me consta que tengo amigos y que son bastante más hombres, bastantes más. Pero en la mía concretamente somos muchísimas chicas, muchísimas, fíjate. Qué maravilla. Que sé que no es lo normal en las ingenierías hoy en día. No, claro que no. Pero en la mía sí que se ha dado así. Pues hija mía, qué suerte y qué maravilla, ya era hora. Igual es porque es nueva. Sí, ya se están dando cuenta de la necesidad de... Puede ser, sí. Y bueno, vamos a empezar ya a cerrar la última etapa, que es el tema, hablemos del futuro. Futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de los alimentos? Tú como futura ingeniera, ahora mismo eres prácticamente graduada pero como futura ingeniera alimentaria, ¿cómo ves el futuro? A ver, yo creo que se va a tender a una producción muchísimo más sostenible, porque es verdad que, ¿sabes qué pasa? Nosotros trabajamos con una materia prima que viene directamente del sector primario, o sea, del campo o de la ganadería, que también es campo prácticamente. Entonces, al final es el sector que más sufre el cambio climático. O sea, yo en mi pueblo, por ejemplo, es todo el mundo vive de cultivos y el año pasado, por ejemplo, no pudieron plantar nada. Porque es que no había agua, físicamente no había agua para regar eso. Entonces, en el pueblo de al lado están cortando el agua todos los días de X hora a X hora porque es que no hay agua suficiente. Entonces, nosotros somos los primeros interesados en que el cambio climático... Stop, en fin, please. Claro, efectivamente, que se frene y que a nivel ambiental pues vaya todo mejor. Entonces, yo creo que la tendencia va a ser hacia alimentos mucho más sostenibles, de producciones, de envasados, que ya se está haciendo, mucho más sostenibles. Y por otro lado, alimentos que respondan a las demandas que está teniendo la sociedad actualmente, vale, de todo tipo, de saludables, de alimentos funcionales, incluso para segmentar en tipos de población, ¿no? Pues alimentos para personas que quieran tener aumento de músculo, alimentos para, no sé, para niños pequeños, para ancianos, para funcionales. Y luego también hacia nuevos alimentos que sean también, que la producción sea
posible, digamos, abarcar a toda la población. Porque eso también es importante. Ahora, por ejemplo, se están haciendo cultivos en terrazas verticales para no ocupar espacio a lo ancho, sino a lo alto. Y así también, pues ganar un poco en eso, en extensión, ¿no? Y yo creo que esas van a ser un poco las tendencias, ¿no? Y nuevos alimentos, básicamente, yo creo que va a ser lo más... O sea, lo que va a estar más a la orden del día. Qué guay. ¿Y dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo? Wow, pues no lo sé. Me encantaría decírtelo, pero no lo sé porque me gusta tanto todo que no soy capaz de elegir. Pero sí que probablemente estaré en un laboratorio cacharreando. Bueno, eso está bien, que ya lo sepas. Sí, o sea, yo creo que más hacia o investigación o nuevas formulaciones, diseño de productos o seguridad y calidad, en fin, pero el laboratorio seguro. Pues espero. Muy bien. Qué guay, tía. Qué guay. ¿Y qué te voy a decir? Ya, última preguntita. Bueno, 2 últimas. ¿Qué le dirías a la Blanca cuando tenía 15 años? No, 14, porque todavía no te habías metido. Todavía. La que todavía no te habías metido en ese coche a mirar las distintas carreras. Le diría, no te preocupes, porque va a salir todo muy bien. Va a salir todo muy bien y aunque aunque sea duro y aunque te cueste, lo vas a sacar. Joder. Lo vas a sacar lo que tú te propongas. Ya sea ingeniería alimentaria o cualquier otra cosa, al final la dificultad está en lo que nosotros le queramos dar dificultad. O sea, no hay ni una asignatura más difícil que otra ni nada. Es todo el empeño que tú le pongas y la dificultad que tú le quieras dar y no poner excusas. No poner excusas y hacerlo. Entonces le diría eso, que con trabajo, constancia, organización y ganas se consigue lo que quieras. Lo que te apetezca. Lo que tú quieras, sí. Qué bonito. Qué bonito. Y ya, lo último que le dirías a una chica que nos escucha, que se está planteando estudiar una ingeniería, quizás tu carrera, quizás otra, cualquiera de las carreras que hay, pero tiene ese miedo, ese prejuicio, igual miedo a equivocarse, como hemos dicho antes, miedo, no sé, a no ser capaz o exactamente. Sí. Vale, pues yo le diría primero lo mismo que le dije a la Blanca de 14 años, que es capaz de lo que quiera, y le diría también que se deje aconsejar, pero que no se deje llevar por la opinión de otra persona. Vale, o sea, muy bueno. Que tú sepas lo que tú quieres y que puedes pedir consejo y ayuda, pero que al final la que tiene que elegir eres tú, porque la que va a vivir eres tú. Y no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si tardas el doble de años en sacarte la carrera, no importa lo que te diga la gente, o sea, haz aquello en lo que tú creas. No te dejes influenciar. Eso es, o sea, haz lo que a ti te haga feliz, porque es que tú eres la única persona que va a estar contigo el resto de tu vida. Todo el resto de gente puede ir y venir y pueden estar o no estar, pero la que va a estar ahí siempre contigo eres tú. Entonces, a la que tienes que satisfacer es a ti misma. Joder, es que ve la leche. ¡Qué speech! ¡Qué maravilla! Ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh? Muchas gracias. Me ha encantado conocerte a ti como persona individual, conocer tu carrera porque me ha parecido la leche. O sea, no sé, si alguno que la habéis escuchado os ha producido curiosidad, ir para adelante porque, bueno, yo si tuviera 18 años igual me lo planteaba y todo, hacerme tu carrera. Y... Pues para mí sí que ha sido un placer, Clau, la verdad que, vamos, me habéis tratado genial y he estado aquí a gustísimo. Cuánto me alegro. Así que muchísimas gracias a vosotros. Bueno, es que lo has hecho muy fácil, nena. Lo has hecho muy fácil. Bueno, agradecer también, como siempre, a nuestra querida Mariona Tijeras por estar aquí a los mandos técnicos del programa y gracias a ti que nos has escuchado hoy, que vamos, es que estoy segura que te has echado unas risas. También se te ha puesto los pelos de punta al escuchar bichos, pero luego has dicho, bueno, pues igual también no tienen mala pinta. Igual si me lo explican así de bien, igual me lo como. Y nada, pues que te haya despertado la curiosidad, que te lo hayas pasado bien y como siempre, repetiros como que soy una pesada, ya lo sé. Seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube, como Clau_QSI y en las plataformas de podcast como Clau Quiere Ser Ingeniera. Comparte este programa a todas tus amigas, a todos tus amigos, a cualquiera que sepas que le puede interesar o a cualquiera que sepas que se puede echar unas risotas. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta el martes que viene. Hasta luego. Chao, chao.